¿Y a ti qué te pareció el triunfo? Genial. Ellos lo que eligieron es que ya no siguieran el proceso, pero no han elegido que cambie la Constitución. No sé, yo pienso que hay un no ganador, pero un sí mandador todavía, así que es lo mismo. Chile is a democracy now, in theory. A complicated voting system splits the vote and discourages real reform. It's a product of General Pinochet, based on a constitution that's also a product of Pinochet. Tengo la convicción de que la mayoría de las trabas con que se ha pretendido dejarnos amarrados no resistirán el peso de la razón y del derecho. Lo que le pregunto, en cierto modo, directamente es si usted cree que aún no se ha logrado la democracia en Chile plenamente. Creo que no. La configuración de este Parlamento, en que la concertación es mayoría en la Cámara de Diputados, pero no en el Senado por la existencia de los senadores designados, ha obligado a todos los sectores a buscar los consensos. La señora me dijo el otro día, ¿se vive bien en democracia, señor Guzmán? Claro, señora, muy bien. Por eso es que trabajamos 16 años y medio para construirla bien. Elwin gobernó con estas reglas, sin posibilidad de remover a los comandantes en jefe, con el Consejo de Seguridad Nacional como tutela militar sobre el poder civil y con nulas posibilidades de realizar reformas a causa de los senadores designados. Según la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, 2 de cada 3 chilenos quieren introducir reformas importantes a la Constitución. Estos años muchas veces los gobiernos y los políticos han equivocado las prioridades. Por ejemplo, reformas constitucionales, por aquí está, y se desgastan peleas. No son los que callaron con la dictadura los que nos van a enseñar las tareas que vamos a hacer. Sería recién en el tercer gobierno de la Concertación que lograrían eliminarse los llamados enclaves autoritarios. Cuando la derecha empezó a entender que la institucionalidad empezaba a operar no en beneficio de ellos, hubo una apertura y eso fue el 2005. Justamente la existencia de senadores designados ahora de la Concertación fue lo que facilitó el pacto. No tiene todo lo que yo quisiera. El Estado sigue siendo subsidiario, pero no había espacio para lo otro. El sistema electoral binominal parece ser la gran piedra de tope para llegar a la llamada democracia de los acuerdos. Fue el expresidente Ricardo Lagos que durante la semana llamó a la Alianza a cambiar el polémico sistema de elecciones. Yo le pregunto a Ricardo Lagos por qué no reformó él el sistema electoral cuando fue presidente de la República. Ese señor sabe que pertenece a un partido que me lo vetó. Pasaron 25 años, 5 gobiernos democráticos, 7 elecciones parlamentarias antes que con esta firma la presidenta Michelle Bachelet acabara formalmente con el sistema binominal. Y terminamos aprobando un proyecto mediocre, injusto, que además va a debilitar la institucionalidad política del país. Más complicado será cumplir otra de sus promesas electorales, la reforma de la Carta Magna heredada de Pinochet. Y no podrá hacerlo sola, sino que necesitará el apoyo de la oposición. A mí me parece que las prioridades del país son ciertamente otras. La actual Constitución tuvo su origen en dictadura. No responde a las necesidades de nuestra época ni favorece a la democracia. Lo que yo le voy a proponer a Vamos Chile es que presentemos nuestro proyecto de reforma constitucional. Y en temas simples, ¿cuál es la propuesta? ¿O cuál es la postura? La posición nuestra, Chile tiene una muy buena Constitución. Hay capítulos de la Constitución que son realmente extraordinarios y que son ejemplo en el mundo de cómo debe hacerse una buena Constitución. A ver, nosotros creemos que hacer una nueva Constitución o generar una asamblea constituyente es cuando hay una crisis tremenda en un país, hay una guerra civil, hay no sé. Por eso invito a los miembros del nuevo Congreso Nacional a debatir este proyecto con altura de miras y con ánimo constructivo, pensando en las reglas que fijarán nuestra convivencia y la de nuestros hijos, no en nuestras diferencias. No queremos que avance el proyecto de una nueva Constitución que presentó la presidenta Bachelet al terminar su periodo. ¿Cómo fue que la derecha chilena terminó aceptando por primera vez poner en juego la continuidad de la Constitución política de 1980? Estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás. Luego de 24 días de manifestaciones en todo el país, el gobierno anunció el inicio de un proceso para crear una nueva constitución. Nosotros creemos que el mejor camino, la mejor fórmula, es trabajar sobre la base de un Congreso Constituyente. ¿Una nueva constitución sin participación de la gente sería entonces? Es un tema que hay que abordarlo. No es el Congreso actual
el espacio donde se debe discutir a puertas cerradas una nueva constitución, sino que debe ser una instancia electa universalmente, exclusivamente para ese fin. Hemos planteado que quisiéramos que fuera una asamblea constituyente 100% electa, pero vamos a tener que llegar a un acuerdo porque no tenemos los votos. Les contamos que no hay acuerdo, no se asoma ninguna posibilidad de acuerdo hasta ahora. Ante la dificultad de acordar un mecanismo único, lo mejor es preguntarle al pueblo por ese mecanismo. Horas claves en el Congreso para saber si los chilenos serán o no parte de este histórico cambio a la nueva Constitución de nuestro país. Y cuando lo ponen sobre la mesa, dicen, ok, estamos dispuestos a tener este plebiscito de entrada e incluso estamos dispuestos a tener la opción de asamblea constituyente. Finalmente no se llama así, claro. pero está sobre la mesa siempre y cuando esté el quórum de 2/3. Eso era clave para alcanzar el acuerdo. Ellos han decidido algo para nosotros muy importante, que los quórum no sean simples, sino que sean 2/3, que es una fórmula de asegurar acuerdos grandes para Chile, no de corto plazo. Pero no se dan cuenta que esos 2/3 para las cosas que tú creías que era indispensable meter en la Constitución te juegan en contra. El Estado subsidiario requería 2/3. Y de pronto los derechos de agua que están garantizados por leyes orgánicas constitucionales de repente necesitaban 2/3. Y ahí se produce un apanicamiento. La derecha está diciendo que entonces rige la actual Constitución. Chile Vamos propuso que si los constituyentes no alcanzaban acuerdos con 2/3 de aprobación, rigiera la actual Carta Magna. La del 80. Y no partamos de esta hoja en blanco. No hay hoja en blanco si sacamos el tercio. No existe. Así de simple y así de claro. Finalmente, cerca de las 2 de la mañana, la centro-derecha entregó todo lo que le quedaba y el acuerdo se firmó. Un acuerdo que contempla un plebiscito para abril de 2020 donde los chilenos decidirán si quieren una nueva constitución y bajo qué mecanismo. Ya sé lo que decide el auto, señora. Una nueva constitución. ¿De verdad? En serio, una nueva constitución. Bueno, usted es el experto. Una nueva constitución no arregla todo. Este 25 de octubre elige reformar. Eso no es el rechazo es no acepto cambiar la Constitución. No, el rechazo, más allá de cómo esté redactada... No, pero es que en lo formal, senador, en lo formal, la opción del mes de abril, por el sí o por el no, es si usted acepta o no acepta cambiar la Constitución. ¿Qué es lo que es rechazar? El que no queremos una nueva Constitución, el que no estamos disponibles a ir a consensuar en el momento que vive el país. Rechazo. Yo rechazo. Este es el resultado a nivel nacional, con más del 90% de los votos ya contados, en donde el apruebo obtiene un 78,2% y el rechazo un 21,8%. Pasadas las 9 de la noche, casi el 80% de Chile celebraba el triunfo del apruebo. Pero los bocinazos, aplausos y cacerolas se iban apagando hacia el sector oriente de la capital, una zona prácticamente la única en Chile donde ganó la opción por el rechazo. Porque ahí no solo está la plata, ahí están los que mandan. Ahí están los que mandan en todo nivel. Yo esperaba que la mitad de los votantes de centro-derecha en Chile iban a votar por el apruebo, así ha ocurrido. Pero a pesar de que es una derrota dura, la derrota más grande es que algunos no hayan defendido sus convicciones. 48 horas después del plebiscito, la prioridad de los bloques políticos es la elección de constituyentes del próximo 11 de abril. Si nos dividimos todos, nadie va a ser escuchado, nadie va a lograr dejar una huella en esa convención constitucional. ¿Deben o no los partidos oficialistas pactar con los republicanos de José Antonio Kast? Hace meses la UDI abrió la puerta para lograr este pacto con el partido de extrema derecha. Me parece bien porque creo que esta convención es extraordinariamente importante y creo que hay un tema también de inteligencia electoral. Que levante la mano que cree que la derecha alcanza el tercio. Cristian, sí, todos, ya. Va a andar cerca del 32% de los votos. Sin embargo, eso le significa elegir más del 43% de los escaños. Sin embargo, las cifras siguen sin cuadrar porque el Partido Republicano votó por el rechazo, recordemos, a la nueva Constitución y el 80% de los chilenos votaron a favor. A medida que sus nombres iban sonando, a veces con más fuerza y otras con menos, el oficialismo comenzaba a caer en una de las peores derrotas electorales de su historia. Solo obtuvo 37 cupos, quedando con una representación marginal, lejos del tercio que se proponía. Es evidente que la gente del rechazo es la que votó por la derecha.
El rechazo sacó 22% y la derecha sacó ahora 20,6%. Si uno lo mira en términos estrictamente políticos, derecha, izquierda, obviamente es un muy mal resultado para la derecha. Y para la izquierda tradicional, probablemente también, digamos, por así decirlo, la exconcertación. La exconcertación murió y se enterró hace tiempo. La gente quiere cambios y quiere visiones nuevas, quiere propuestas. Con gran esperanza, la Convención Constituyente fue instalada en Chile, pero también con la preocupación de los sectores conservadores que no se ven representados en el histórico organismo que redactará una nueva Constitución para Chile. Un grupo de constituyentes de Vamos por Chile se declaró en reflexión luego que se aprobaran normas como la consagración de un pluralismo jurídico. Proponen instalar en Chile, al pie de la letra, la Agenda 2030 de la ONU, que busca instaurar un nuevo orden mundial globalista. La que ha llenado de privilegios a los activistas de la agenda indigenista. Una agenda indigenista que ha marcado demasiado a sangre y fuego esta Constitución. ¿Qué significa plurinacional? ¿O qué crees tú que ellos creen que es? Plurinacional se deben respetar todas las etnias. ¿Le parece bien? Súper. Yo me identifico con la etnia de Aguita, así que bien. Pero el tema más de fondo para mí es que una parte importante del país no se sienta representado por esta Constitución. La derecha, como sabe que es minoría, echa adelante a los exconcertacionistas que están por el rechazo, pero que no representan a la centroizquierda. Porque yo soy un profesor de literatura, yo soy un comunicador, no soy político y quiero dejar muy en claro, esto no es solamente la vieja élite de la concertación que está haciendo una pataleta. El proyecto de nueva Constitución es ideológica y busca imponer la visión económica. Y el texto carece de sentido común. Yo creo muy sinceramente que Chile dejaría de ser Chile, el Chile que conocimos. Artículo 1. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico. Finalizada la votación, resultado. 114 votos a favor, 26 en contra y 10 abstenciones. ¿Puede Chile llegar a ser un país desarrollado lanzando por la borda los talentos de casi la mitad de su población? Si se aprueba el borrador de una nueva Constitución, la educación en Chile sería un deber primordial e ineludible del Estado. Tenemos que juntar cerca de 85 millones para costear el tratamiento de un vecino recoletano de 19 años que tiene un osteosarcoma. Este martes fue aprobado el texto que indica que toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental. Muchos de los adultos mayores buscan trabajo por necesidad, por pensiones bajas que les impiden mantenerse con una vida digna y de calidad. La nueva Constitución garantiza a toda persona el derecho a la seguridad social. No es por nada que en Chile los pobres mueren 10 años antes que la gente que vive en Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Esa fórmula abre la puerta para construir un país más justo, igualitario y en paz social. RN, UDI y Evópoli hicieron pública su postura solo 3 meses desde el plebiscito de salida. Lo que en todo caso ya era conocido, su rechazo a la nueva Constitución. Si gana el rechazo, ¿reformar la actual Constitución o una nueva Constitución? Porque no es lo mismo. ¿Por qué está usted? No sé dónde está exactamente la diferencia. No, yo entiendo que se requiere una nueva Constitución. ¿Por qué habría que creerle a esta derecha que ha sido refractaria a los cambios? Tuvieron 30 años para cambiar la Constitución y ahora muestran apertura. De hecho, se atrincheraron en el rechazo de entrada. Se les fue como la mona después en la elección de convencionales. Digo, hay algunas cosas que permitirían pensar o sospechar de que la propuesta de usted a lo mejor después se arrepienten si gana el rechazo. Quienes en su mayoría han estado del lado contrario a las transformaciones durante tanto tiempo, es difícil de creer que ahora se van a poner del lado de los cambios. Quienes ejercieron el poder total se empeñaron hasta el último día en reducir el poder de las nuevas autoridades democráticas. Quienes dispusieron de los bienes del Estado como dueños absolutos, sin limitaciones, se ingeniaron para sustraer cuanto pudieron de esos bienes a la administración que constitucionalmente corresponde al presidente de la República.